¿Alguna vez has sentido que tus finanzas son un caos y no entiendes por qué? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios está usando tu situación económica para hablarte directamente? ¿Y si tus deudas, tus ahorros o incluso esa inesperada pérdida financiera fueran señales divinas que el Señor está utilizando para guiarte hacia un propósito mayor? ¿Y si te dijera que hay un principio bíblico oculto, un secreto poderoso que muy pocos conocen, que puede transformar no solo tu situación económica, sino también tu relación con Dios y tu entendimiento de su voluntad para tu vida? Este secreto no es algo que se enseñe en las escuelas de negocios, ni en los libros de finanzas personales. Es un mensaje que viene directamente de la palabra de Dios. Y hoy, en este video, el Espíritu Santo quiere revelártelo. Imagina por un momento que tus luchas financieras no son un castigo, sino una oportunidad para escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada decisión económica que tomas está conectada con tu fe y tu obediencia a Él? Hoy vamos a explorar cómo Dios usa las finanzas para avisarte, corregirte y guiarte hacia su perfecta voluntad. Pero esto no es solo un estudio bíblico más. Este video es una invitación a un viaje espiritual en el que descubrirás cómo interpretar las señales que Dios te está enviando a través de tu bolsillo. Te prometo que, si prestas atención hasta el final, saldrás de aquí con una revelación que podría cambiar tu vida financiera y espiritual para siempre. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta en este video la frase paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con este estudio, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Cada comentario, cada me gusta, es una forma de difundir la palabra de Dios y de llevar esperanza a quienes están luchando en silencio. Además, al suscribirte a este canal, estás asegurándote de no perderte ninguna de las enseñanzas que el Señor tiene preparadas para ti. Y aquí hay algo más. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te distraigas, no te vayas, porque lo que viene a continuación es poderoso y transformador. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios te está hablando a través de tus finanzas? Entonces, comencemos este viaje juntos. En Éxodo 16 encontramos una de las historias más fascinantes de la Biblia. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, se encuentra en el desierto, enfrentando una crisis de provisiones. Sin comida, sin recursos y sin un plan aparente, comienzan a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares, donde nuestras finanzas parecen insuficientes y nuestra fe comienza a tambalearse? Pero aquí es donde Dios interviene de una manera extraordinaria. Él promete proveer maná, un alimento celestial, todos los días. Sin embargo, establece una condición. Solo debían recoger lo necesario para cada día, excepto el sexto día, cuando debían recoger una porción doble para el sábado. ¿Por qué esta instrucción específica? Porque Dios estaba enseñándoles a confiar en Él día a día, a depender de su provisión y a obedecer sus mandamientos, incluso en lo que parecía un detalle insignificante. ¿Qué sucedió? Algunos desobedecieron, guardaron maná para el día siguiente, pensando que podrían asegurar su propio futuro, pero al amanecer encontraron que el maná se había echado a perder. Este acto de desobediencia no solo les costó la provisión, sino que también les mostró una lección crucial. Dios no solo provee, sino que también prueba nuestra fe a través de nuestras decisiones financieras. Ahora, piensa en tu vida.
¿Cuántas veces has intentado guardar maná para el futuro, confiando más en tus propios planes que en la provisión divina? ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras basadas en el miedo y no en la fe? Este pasaje nos enseña que Dios no solo quiere proveer para nuestras necesidades, sino que también quiere que aprendamos a obedecerle en cada aspecto de nuestras finanzas. La obediencia financiera no se trata solo de diezmar o dar ofrendas, aunque eso es importante. Se trata de confiar en que Dios conoce tus necesidades y de seguir sus instrucciones, incluso cuando no parecen tener sentido humano. ¿Estás dispuesto a dejar de aferrarte a tus propios planes y a confiar en que Él proveerá para ti, como lo hizo con Israel en el desierto? Este es el primer paso para entender cómo Dios te habla a través de tus finanzas. Reconocer que Él es tu proveedor y que cada decisión económica que tomas es una oportunidad para demostrar tu fe y obediencia. En el próximo bloque, exploraremos cómo esta lección se conecta con tu vida actual y cómo puedes aplicar estos principios para escuchar la voz de Dios en tus finanzas. En 1 Reyes 17 encontramos una historia que nos muestra cómo Dios usa las circunstancias más difíciles para enseñarnos lecciones profundas sobre la fe y la provisión. La viuda de Sarepta estaba en una situación desesperada. Una sequía había arrasado la tierra y ella y su hijo estaban al borde de la inanición. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para preparar lo que creía sería su última comida. Pero entonces, el profeta Elías llega a su vida con una petición que humanamente parecía imposible. No temas, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. Imagina la escena. Una mujer que no tiene suficiente para sí misma, recibiendo la orden de dar primero a un extraño. ¿Cómo reaccionarías tú en esa situación? La viuda de Sarepta tomó una decisión que cambió su vida. Obedeció en fe. A pesar de su desesperación, eligió confiar en la palabra de Dios dada a través de Elías, y lo que sucedió después fue un milagro. La harina y el aceite no se acabaron, sino que duraron hasta que la sequía terminó. Esta historia nos enseña un principio poderoso. Dios no solo provee, sino que también multiplica cuando actuamos en fe. La viuda no tenía nada, pero lo poco que tenía lo entregó primero a Dios, y ese acto de fe activó una provisión milagrosa que sostuvo a su familia en el tiempo más difícil. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido como la viuda de Sarepta, con recursos limitados y un futuro incierto? ¿Cuántas veces has dudado en dar, servir o actuar porque creías que no tenías suficiente? Este pasaje nos desafía a confiar en que, cuando damos lo poco que tenemos a Dios, Él lo multiplica de maneras que no podemos imaginar. Pero hay algo más profundo aquí. Dios usa nuestras finanzas para probar y fortalecer nuestra fe. La viuda no solo recibió provisión física, sino que también experimentó un crecimiento espiritual que la preparó para enfrentar desafíos mayores, como la enfermedad y la resurrección de su hijo más adelante en la historia. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe, incluso cuando parece que no tienes suficiente? ¿Estás listo para confiar en que Dios puede multiplicar lo poco que tienes y usarlo para bendecirte y bendecir a otros? Este es el segundo paso para entender cómo Dios te habla a través de tus finanzas, reconocer que la fe activa la provisión milagrosa. En el próximo bloque, exploraremos cómo este principio se conecta con la manera en que manejamos nuestras deudas y nuestras prioridades financieras. Proverbios 22:7 nos da una advertencia clara y contundente.
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo no es solo una observación sobre las relaciones económicas, sino una profunda enseñanza espiritual sobre cómo las deudas pueden afectar nuestra libertad y nuestra relación con Dios. Imagina por un momento que cada deuda que contraes es como una cadena invisible que te ata a alguien más. No importa si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal o una hipoteca. Cada deuda te hace dependiente de un sistema que no siempre tiene tus mejores intereses en mente. Y lo más importante, las deudas pueden distraerte de escuchar la voz de Dios en tus finanzas. Pero, ¿por qué Dios permite que enfrentemos situaciones de deuda? ¿Será que Él está tratando de enseñarnos algo a través de estas circunstancias? La respuesta es sí. Las deudas no son solo un problema financiero, son una oportunidad para aprender a confiar en la provisión de Dios y a manejar nuestros recursos con sabiduría. En la Biblia, vemos que Dios no está en contra de los préstamos, pero sí nos advierte sobre los peligros de vivir en deuda constante. Por ejemplo, en Romanos 13:8 se nos dice: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». Esto no significa que nunca debamos pedir prestado, sino que debemos evitar que las deudas nos controlen y nos impidan vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, piensa en tu vida. ¿Hay deudas que te están atando emocional y espiritualmente? ¿Te has sentido esclavizado por pagos interminables o por la ansiedad de no saber cómo saldrás adelante? Este es el momento de recordar que Dios no solo quiere liberarte de esas cadenas, sino también enseñarte a manejar tus finanzas de una manera que glorifique su nombre. La clave está en tomar decisiones financieras basadas en la fe y no en el miedo. Esto significa buscar la sabiduría de Dios antes de contraer una deuda, planificar un presupuesto que te permita vivir dentro de tus posibilidades y, sobre todo, confiar en que Él proveerá para tus necesidades. Pero hay algo más. Dios puede usar tus deudas para mostrarte áreas de tu vida donde necesitas crecer en fe y disciplina. Tal vez te está enseñando a ser más paciente, a ser más generoso o a depender menos de los sistemas del mundo y más de su provisión. En el próximo bloque exploraremos cómo la generosidad y el dar pueden transformar no solo tus finanzas, sino también tu corazón. Porque cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, comenzamos a manejar nuestros recursos de una manera que refleja su amor y su gracia. En Marcos 12, 41-44, Jesús nos presenta una de las lecciones más impactantes sobre la generosidad y el valor de nuestras ofrendas. Mientras observaba a la gente depositar sus donaciones en el templo, muchos ricos daban grandes cantidades de dinero, pero una viuda pobre se acercó y ofreció solo 2 monedas de muy poco valor. Jesús, con su mirada que penetra hasta lo más profundo del corazón, llamó a sus discípulos y les dijo: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento». Marcos 12, 43-44. Esta historia no es solo un elogio a la generosidad de la viuda, sino una revelación profunda sobre cómo Dios valora nuestras ofrendas. No es el monto lo que importa, sino el corazón detrás de la acción. La viuda no dio de lo que le sobraba, dio todo lo que tenía, confiando en que Dios sería su proveedor. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras finanzas? La generosidad no es un acto financiero, es un acto de fe. Cuando damos, no estamos simplemente transfiriendo dinero. Estamos declarando que confiamos en que Dios es nuestro proveedor y que Él puede multiplicar lo que ponemos en sus manos. Pero hay algo más poderoso en esta historia. La generosidad desata bendiciones que van más allá de lo material. La viuda,
No solo recibió el elogio de Jesús, sino que su acto de fe se convirtió en un testimonio eterno que sigue inspirando a millones de personas hoy. Cuando damos con un corazón sincero, no solo impactamos a quienes recibieron nuestra ofrenda, sino que también activamos un principio espiritual: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cómo estás manejando el tema de la generosidad? ¿Das de lo que te sobra? ¿O estás dispuesto a dar con un corazón dispuesto? Incluso cuando parece que no tienes suficiente. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias y a confiar en que Dios honrará nuestra fe cuando damos con amor. Pero hay una advertencia importante. La generosidad no debe ser motivada por la búsqueda de bendiciones materiales, sino por un deseo sincero de agradar a Dios y de ser un canal de su amor. Cuando damos con un corazón puro, las bendiciones vienen de manera natural, no porque las hayamos buscado, sino porque Dios es fiel a sus promesas. En el próximo bloque, exploraremos cómo la sabiduría financiera, basada en los principios bíblicos, puede ayudarte a tomar decisiones que honren a Dios y te lleven a una vida de abundancia y propósito. El libro de Proverbios es una mina de oro cuando se trata de sabiduría práctica para la vida, y esto incluye el manejo de nuestras finanzas. Uno de los versículos más conocidos es Proverbios 3, 9, 10, que dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Este pasaje nos enseña que honrar a Dios con nuestras finanzas no es solo un acto de obediencia, sino también una clave para experimentar su provisión. Pero, ¿qué significa honrar a Dios con nuestros bienes? No se trata simplemente de diezmar o dar ofrendas, aunque eso es importante. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él y de manejar nuestros recursos de una manera que refleje su sabiduría y su carácter. Proverbios también nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la falta de planificación. Por ejemplo, Proverbios 21:20 dice: «Hay tesoro deseable y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo nos muestra la importancia de la administración sabia y la planificación financiera. No se trata de acumular riquezas por egoísmo, sino de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Otro principio clave que encontramos en Proverbios es la importancia del trabajo diligente. Proverbios 10:4 nos recuerda: «La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece». Esto no significa que el éxito financiero sea solo el resultado de nuestro esfuerzo, sino que Dios honra a aquellos que trabajan con integridad y dedicación. Ahora, piensa en tu vida. ¿Estás honrando a Dios con tus finanzas? ¿Estás manejando tus recursos con sabiduría y planificación, o estás viviendo al día sin un propósito claro? Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado y a tomar decisiones que reflejen nuestra fe en Él. Pero hay algo más profundo aquí. La sabiduría financiera no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para ser una bendición para otros. Cuando manejamos nuestras finanzas de acuerdo con los principios bíblicos, estamos en una mejor posición para ayudar a los necesitados, apoyar la obra de Dios y ser un testimonio de su provisión y fidelidad. En el próximo bloque, exploraremos cómo la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios pueden transformar nuestra perspectiva sobre las finanzas y llevarnos a una vida de paz y contentamiento.
En Gálatas 6:9, el apóstol Pablo nos dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo nos recuerda un principio fundamental en la vida cristiana. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de nuestras finanzas. Imagina por un momento que estás plantando una semilla en un campo. No importa cuánto la riegues o cuánto la cuides, no verás los frutos de inmediato. La semilla necesita tiempo para germinar, crecer y finalmente producir una cosecha. De la misma manera, cuando aplicamos los principios bíblicos a nuestras finanzas, debemos recordar que los resultados no siempre son inmediatos. Este principio se refleja en la parábola del sembrador, Marcos 4:3-20. Jesús nos enseña que la semilla que cae en buena tierra produce fruto, pero este proceso toma tiempo y requiere paciencia. ¿Cuántas veces hemos querido ver resultados rápidos en nuestras finanzas, solo para sentirnos frustrados cuando las cosas no suceden como esperábamos? Pero aquí está la clave. Dios no solo está interesado en nuestra prosperidad financiera, sino también en nuestro crecimiento espiritual. Él usa el proceso de espera para enseñarnos a confiar en Él, a depender de su provisión y a desarrollar un carácter que refleje su paciencia y fidelidad. Ahora, piensa en tu vida. Hay áreas en tus finanzas donde estás impaciente por ver resultados. Has estado orando por una bendición financiera, pero parece que Dios no responde. Este es el momento de recordar que Él está obrando detrás de escena, preparando el terreno para una cosecha que superará tus expectativas. Proverbios 13:11 nos dice: Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Este versículo nos recuerda que las riquezas obtenidas de manera rápida y deshonesta no duran, pero aquellas que son el resultado de la paciencia, el trabajo diligente y la confianza en Dios tienen un valor eterno. En el próximo bloque exploraremos cómo el contentamiento y la gratitud pueden transformar nuestra relación con el dinero y llevarnos a una vida de paz y satisfacción, independientemente de nuestras circunstancias financieras. En Filipenses 4:11-13, el apóstol Pablo nos comparte una de las lecciones más profundas sobre el contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no provienen de alguien que vivía en la comodidad y el lujo, sino de un hombre que había enfrentado persecuciones, encarcelamientos y necesidades extremas. A pesar de sus circunstancias, Pablo había aprendido el secreto del contentamiento. No depender de las posesiones materiales, sino de la presencia y el poder de Cristo en su vida. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes de que necesitamos más para ser felices, el contentamiento es un acto de resistencia espiritual. No se trata de conformarse con menos, sino de encontrar satisfacción en lo que Dios nos ha dado, confiando en que Él conoce nuestras necesidades y proveerá en su tiempo. Pero el contentamiento no es algo que surge naturalmente, es una disciplina que debemos cultivar. Pablo dice: he aprendido a contentarme. Esto implica que el contentamiento es un proceso, una lección que se aprende a través de la experiencia y la dependencia de Dios. Ahora, piensa en tu vida. ¿Estás contento con lo que tienes o siempre estás buscando más?
Te has dejado llevar por la comparación con los demás, sintiendo que lo que tienes no es suficiente. Este pasaje nos desafía a cambiar nuestra perspectiva y a encontrar gozo en las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud es una herramienta poderosa para cultivar el contentamiento. Cuando nos enfocamos en agradecer a Dios por lo que tenemos, en lugar de quejarnos por lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las pequeñas bendiciones que antes pasábamos por alto y a reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Pero hay algo más profundo aquí. El contentamiento no significa falta de ambición o deseo de mejorar. Más bien, es una actitud del corazón que nos permite disfrutar del presente mientras confiamos en que Dios tiene un plan para nuestro futuro. En el próximo bloque, exploraremos cómo la fidelidad en lo poco puede abrir puertas a mayores bendiciones, basándonos en la enseñanza de Jesús en la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14, 30, Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, una historia que nos enseña una lección crucial sobre la fidelidad y la mayordomía. Un hombre que se iba de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25, 15. Los 2 primeros siervos invirtieron lo que recibieron y duplicaron sus talentos. Pero el tercer siervo, motivado por el miedo, escondió su talento en la tierra. Cuando el Señor regresó, elogió a los 2 siervos fieles, diciendo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25, 21. Sin embargo, al tercer siervo lo reprendió por su falta de iniciativa y lo llamó malo y negligente. Mateo 25, 26. Esta parábola nos enseña que Dios no solo nos da recursos según nuestra capacidad, sino que también espera que los usemos para su gloria. No importa si tenemos mucho o poco, lo que importa es cómo manejamos lo que se nos ha confiado. Pero hay algo más profundo aquí. La fidelidad en lo poco es la puerta a mayores responsabilidades y bendiciones. Los siervos que fueron fieles, con lo que recibieron, no solo fueron recompensados, sino que también recibieron más. Esto nos muestra que Dios está observando cómo manejamos nuestras finanzas, nuestro tiempo y nuestros talentos, y que nuestra fidelidad en estas áreas puede abrir puertas a mayores oportunidades. Ahora, piensa en tu vida. ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Estás invirtiendo tus recursos, tu tiempo y tus talentos en cosas que tienen un impacto eterno, o los estás escondiendo por miedo o falta de fe? Este pasaje nos desafía a evaluar cómo estamos usando lo que Dios nos ha confiado y a tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en Él. Pero hay una advertencia importante. El miedo puede paralizarnos y evitar que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. El siervo que escondió su talento no lo hizo por maldad, sino por miedo. ¿Cuántas veces hemos dejado de dar, de invertir o de actuar porque teníamos miedo de fracasar o de perder lo poco que tenemos? Este pasaje nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. En el próximo y último bloque, exploraremos cómo cerrar este estudio con una reflexión poderosa y una llamada a la acción que inspire a los oyentes a aplicar estos principios en sus vidas. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No es casualidad. No es una coincidencia que hayas escuchado cada una de estas enseñanzas. Dios tiene un propósito para ti en este momento, y este video es parte de su plan para hablarte directamente a través de tus finanzas. Has llegado hasta el final, y eso demuestra que tu corazón está abierto
a recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Hoy has aprendido que Dios te habla a través de tus finanzas. Desde el maná en el desierto hasta la parábola de los talentos, cada historia bíblica nos muestra que nuestras decisiones económicas no son solo un tema terrenal, sino un reflejo de nuestra fe y nuestra relación con Él. Has descubierto que la obediencia, la generosidad, la paciencia y la fidelidad son principios que no solo transforman tu bolsillo, sino también tu corazón. Pero ahora llega el momento más importante. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido? No basta con escuchar, es hora de actuar. Es hora de tomar decisiones financieras que honren a Dios, de confiar en su provisión, de ser generoso con lo que tienes y de cultivar un espíritu de contentamiento y gratitud. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Comenta en este video la frase "Dios está hablando, yo estoy escuchando". Esta frase no es solo un compromiso contigo mismo, sino también una declaración de fe. Al comentar estás diciendo: Señor, estoy listo para escucharte y obedecerte en cada área de mi vida, incluyendo mis finanzas. Además, al darle me gusta a este video y compartirlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Recuerda, no estás solo en este camino. Muchas personas, como tú, están buscando respuestas y señales divinas. Algunos no tienen una iglesia cerca, otros están pasando por momentos difíciles y necesitan saber que Dios está con ellos. Tú puedes ser parte de esta cadena de bendiciones al compartir este mensaje y suscribirte a este canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción es una forma de difundir la palabra de Dios y de llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Y aquí hay una promesa para ti. La fidelidad en lo poco abre puertas a mayores bendiciones. Si aplicas lo que has aprendido hoy, verás cómo Dios transforma no solo tus finanzas, sino también tu vida espiritual. Él es fiel y su provisión nunca se agota. Antes de despedirnos, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. Permanece en silencio, escucha la música de fondo y aprovecha este momento para hablar con Dios. Agradécele por lo que has aprendido hoy. Pídele que te guíe en tus decisiones financieras y entrégale tus preocupaciones. No cortes esta conexión. Deja que el video termine mientras experimentas la paz que solo Él puede darte. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, Dios te está hablando. ¿Estás escuchando?